UNL.edu.es. Tu futuro se construye en la UNL. UNL Radio presenta Vista Económica. Entrevistas, noticias, investigaciones y avances de la ciencia económica. Vista Económica. Economía local y global analizada desde la academia a través de la radio. Aquí inicia Vista Económica. Vista Económica. Reciban todos un cordial saludo a su programa radial Vista Económica. Este programa, les recordamos que es una iniciativa de los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja, en donde conectamos lo que pasa en la economía con la vida cotidiana. Les saluda Berito y Justin, junto a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a compartir un episodio más de Vista Económica. Hoy abordaremos un tema que ha captado la atención de todos últimamente, incluyéndonos a nosotros, especialmente en estos tiempos donde la tecnología es parte de nuestro diario vivir. El tema de hoy se centra en la IA en la economía actual, impulso transformador o espejismo tecnológico. Empezamos hoy día, tenemos el gusto de presentar a la economista Priscila Méndez. Vamos a leer un poco de su trayectoria académica. La economista Priscila es graduada por la Universidad Nacional de Loja y magíster en Economía Aplicada con mención de Estudios Regionales por la Universidad Católica del Norte de Chile. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en nuestra poderosísima UNL. Su experiencia incluye la participación en proyectos internacionales financiados por la NID de Chile y la publicación de artículos científicos en revistas indexas abordando temáticas como la desigualdad, urbanización, capital humano, medio ambiente y econometría espacial. Tiene un especial interés en el análisis regional como la herramienta para el desarrollo sostenible, así como el uso de herramientas digitales en el ámbito académico y profesional. Estimada economista Priscila, muy buenas tardes y sea bienvenida a nuestro segmento de Radial Vista Económica. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto el poder estar junto a ustedes y tratar de una temática tan actual y tan interesante. Muchas gracias, economista. Estamos muy gustosos de contar con su presencia. Estimados radioescucha, como sabemos, la tecnología ha ido avanzando con el tiempo. Es un hecho saber que la tecnología se va renovando cada 4 años. Esto es algo inevitable de detener, ya que se ha vuelto parte de nuestro diario vivir, tanto en la casa, los estudios e incluso podemos mencionarlo algo como en el trabajo. Esta herramienta es necesaria y vital para nuestro día a día, y con estos avances tecnológicos nos ha traído la inteligencia artificial, prometiendo transformar por completo la manera de vivir en la que conocemos actualmente. Esta herramienta artificial nos realiza múltiples tareas en un corto tiempo que en su vez o en su tiempo pueden ser más extensas para nosotros. Es por ello que, según estudios de la banca de inversiones Goldman Sachs, la adopción creciente de estas herramientas inteligentes se proyecta un aumento del PIB el 7%. Sin embargo, también se ha tenido en cuenta que varios trabajos de tiempo completo se pueden desaparecer. Aunque la IA puede prometer la apertura de nuevas carreras como lo es ética artificial, programación en sistemas y también desarrolladores en inteligencia artificial. Como podemos saber, la IA se ha vuelto parte de nuestro día a día. Por otra parte, esta inteligencia artificial se refiere a la aplicación de tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia, productividad y también la toma de decisiones, ya que muchas personas dependen de lo que es, en mala manera, de lo que es la inteligencia artificial. En este sentido, esta herramienta está transformando la forma en la que se realizan las tareas, permitiéndolas ser más eficientes y hacerlas en un tiempo súper limitado, por así decirlo, ya que la IA realiza investigaciones o segmentos o artículos en cuestión de minutos, hasta más tardar. Actualmente el mundo está atravesando por la 4ª revolución industrial, en la cual la inteligencia artificial se destaca por esto. Economista, para empezar, ¿usted nos puede dar una explicación desde su punto de vista sobre qué es la IA y la importancia que tiene esta en la economía? Bueno, a ver, ¿cómo se puede definir la IA? La IA básicamente es una rama de la informática que lo que hace es diseñar algoritmos que son capaces de aprender, tomar decisiones y razonar. Actividades que antes se creían solamente propias de humanos, pero actualmente la IA ya está prácticamente en
toda nuestra vida, como ustedes bien lo han dicho. Por ejemplo, cuando ustedes abren su celular y les aparece el autocorrector cuando van a enviar un mensaje, eso es IA. O por ejemplo, cuando reciben una lista de recomendación cuando ingresan a YouTube, Spotify o cualquier aplicación de música, incluso cuando utilizan asistentes de voz como Siri o Alexa. Entonces, básicamente, la IA está en cada parte de nuestra vida. ¿Quién no utiliza la IA? Sería más bien la pregunta, ¿no? Y en el aspecto económico, definitivamente está modificando las decisiones tanto de producción como de consumo. De producción, ¿por qué? Porque las empresas están tomando decisiones de automatización del proceso de producción. ¿Por qué? Porque está siendo más eficiente y están ahorrándose tiempo. Y lo otro también es que les está permitiendo analizar una gran cantidad de bases de datos. Por ejemplo, pueden prever la demanda, pueden mejorar la logística, pueden mejorar sus procesos de distribución. También mejorar el inventario. Y en el caso de los consumidores, por ejemplo, nosotros cada vez que utilizamos una aplicación, o por ejemplo, Mercado Libre, ¿quién no ha usado Mercado Libre? O Temu, que es como la aplicación la que últimamente la mayoría utilizaba, hasta que nos dijeron que nos van a cobrar otro arancel, entonces ya está empezando a disminuir un poco la demanda por ese lado, ¿no? Pero en estas aplicaciones lo que sucede es que nos aparecen muchos anuncios que pareciera solo publicidad, pero en realidad eso no es solo publicidad, son algoritmos que han sido diseñados justamente para captar y modificar y aprender sobre nuestros todos los clics que hacemos y las búsquedas. Entonces, en función de esto, nos hacen recomendaciones. Entonces, básicamente, el consumo podría estar, de cierta manera, delimitado por lo que la IA nos está recomendando. Entonces, claramente está modificando no solo la producción, sino también el consumo. Estos algoritmos vendrían a ser como los de TikTok. Exactamente. En TikTok uno ve un video y empieza a aparecer solo ese contenido así. Te sale luego contenido similar a lo que previamente consumiste. Y luego también aparecen otros anuncios que uno dice, y bueno, ¿y este anuncio de dónde sale? ¿O por qué me sale? Ajá. O no sé si es que ustedes tal vez cuando utilizan el celular, previamente estuvieron hablando de algún tema y luego abren su aplicación, por ejemplo, TikTok, Instagram o cualquiera, y les aparece una propaganda. Así, de la nada. Necesito un celular. Sí, o sea, claro, y ahí es como que súper raro, porque no he buscado nada, pero sin embargo estuve hablando con alguien previamente sobre eso. Exacto. Y luego entro y me aparece ahí alguna sugerencia de comprar algo. Claro, y justamente de lo que estaba hablando. Es cierto, eso es una evidencia de cómo ha ido evolucionando, porque hace años simplemente la búsqueda ya dejaba un rastro de tu huella digital o de lo que tú estabas buscando, pero ahora es tan avanzado que simplemente con decirlo, un aparato electrónico ya capta eso y lo coge como información para recomendarte muchas cosas. Sí, de hecho una vez nosotros hablábamos de un tema en el grupo de amigos. Y cuando fuimos así a abrir lo que es TikTok, de una apareció justamente así. De lo que estaban hablando. Solo es un poco tétrico. Exacto, y nos quedamos... Sí, de hecho pareciera, bueno, hay teorías, ¿no? De que nos espían, pero no es tan teoría, digamos, ¿no? Es más una realidad casi. Es más una realidad. Pero eso no podría ser usado como parte del gobierno, Estado o otras entidades para de verdad tener una información más allá de la que nosotros tenemos o estaríamos dispuestos a dar. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos metemos a un campo que es mucho más amplio y que es el tema de gobernanza digital. Claro. Es decir, quiénes están controlando a todos estos desarrolladores de IA. Es decir, bajo qué criterios éticos están desarrollando ellos sus algoritmos. Porque, por ejemplo, ellos tienen... O el funcionamiento de estos algoritmos es como una caja negra, porque públicamente nosotros no los conocemos, no sabemos para qué están diseñados, cómo están diseñados, y si realmente están buscando mejorar o solucionar problemas de la vida diaria, ¿no? O si solamente están elaborados en función de maximizar las ganancias de las empresas que los están desarrollando. Entonces es un tema bastante amplio, es un poco... hay un debate bastante extenso sobre cuál en realidad cómo se está regulando a los desarrolladores de IA, porque también están utilizando mucha información personal, datos personales que pueden más que ayudar a solucionar problemas, perjudicar, porque están tomando información privada. Claro, y no es algo que podamos decir o limitarnos a decir no quiero dar esto, porque actualmente es algo muy necesario simplemente
ir a una búsqueda, crear un correo, dar información. Correcto. Ajá. Y ahí uno acepta términos y condiciones. Claro. Y el gran Exacto. problema es que no los leemos. Claro. ¿Por qué? Porque son demasiado extensos. ¿Quién lee esos acuerdos y condiciones y son páginas y páginas? Claro, de porque me da el acuerdos y beneficio condiciones? del... Correcto, porque nosotros somos mucho de resultados rápidos. Entonces, si te dice acepta este acuerdo y automáticamente ya tienes acceso a lo que necesitas, pues bueno, le doy clic y ya. Y ahí tú ya estás vendiendo tu información personal, sin querer, ¿no? De hecho, cuando uno adquiere un nuevo celular, aquí ahí aparecen los que son términos y condiciones. Ya desde ahí estás teniendo Son información. textos que, Sí. que nadie los lee usualmente. Sí, lamentablemente nos toma tiempo leerlos, mucho tiempo, y casi nadie se está tomando esa tarea. Sí, tiene razón, economista. Ahora, con respecto al ámbito educativo, que como sabemos es docente, es obvio que el uso de la IA, no simplemente de ChatGPT, de otras IAs como lo es DeepSeek, Cloud, no vamos a dar más vistas para que no las usen, sino que podemos encontrar una respuesta a esta en cuestión de segundos. Usted, como profesor, como docente, ¿cree que la IA potenciará el aprendizaje de los estudiantes o simplemente lo desplazará? Depende, a ver, por ejemplo, desde mi postura como docente, yo pienso, y de hecho, en mi caso, sí potencia mi aprendizaje. Ahora, del lado de los estudiantes es el problema, y es algo que yo lo veo casi a diario. La IA no es necesariamente un enemigo del aprendizaje, más bien es un aliado. No tiene por qué desplazar el proceso de aprendizaje, tiene que convertirse en una herramienta, pero justamente para que sea una herramienta útil, tienen que saber usarla. ¿Y cómo la saben usar a la IA? Pues no solamente contentándonos con la información que nos proporciona. Por ejemplo, si tú deseas obtener la solución para un problema matemático, y digamos que están usando ChatGPT, que es la más usada, y tú le pides que te solucione el ejercicio, te lo va a dar en segundos. Pero la cuestión aquí es si es que el estudiante solamente se contenta con copiar y pegar, pero no revisar cuál es el proceso y básicamente aprender con la respuesta que les otorga la IA, entonces simplemente ahí sí se está destruyendo el aprendizaje. Lo más importante del estudiante, el pensamiento crítico, que es una de las habilidades propias e innatas del ser humano. Entonces no tiene por qué perderse porque no se la sabe utilizar. O sea, parece cliché, pero en realidad la IA no es solamente el conocer que existe, sino el también saber usarla con mucha responsabilidad y ética profesional. Profesional por el lado de los docentes, pero también ética por parte de los estudiantes. Porque, como les mencionaba, lo veo casi a diario cuando se les envía algún trabajo. O sea, se ha convertido como en un trabajo muy mecánico, ¿no? Una tarea muy mecánica. Tú le preguntas, te da una respuesta, copias, pegas. Pero hay algunos estudiantes que no se toman ese trabajo pequeño mínimo de revisar la respuesta y le copian tal cual como les da el ChatGPT. Ustedes saben que el ChatGPT tiene una estructura para dar sus respuestas. Entonces empieza, ok, aquí tienes la respuesta de lo que es no sé, tiene una estructura incluso la respuesta, claro. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Claro. Y siempre termina, en resumen, ¿no es cierto? Y al último les planteo una pregunta. Si deseas que te ayude más o... Hazlo saber. Exacto. Y todo eso lo copian. Entonces, ¿qué es lo que está sugiriendo? Que no están leyendo los estudiantes. Que simplemente se están valiendo de esta herramienta, pero no necesariamente para aprender. Porque la IA sí es una herramienta valiosísima. Desde mi punto de vista es muy, muy valiosa, pero siempre y cuando la sepan utilizar y aprendan con la IA. Y no solamente copien y peguen. ¿Cómo podríamos o qué desarrollo le podríamos dar a la IA para nosotros aprender junto a ella? Y porque claro, que tenemos que tener, como usted dijo, pensamiento crítico, pero también sería una fuerza de voluntad de parte de los estudiantes para no recaer en el ciclo vicioso de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, una recomendación que nos tenga a nosotros como al menos estudiantes, porque como docentes creo que lo tienen un poquito más dominado. Bueno, hay algunos psicólogos e investigadores que sugieren que justamente para pasar de un proceso de aprendizaje analógico a uno digital, que es inminente y que ya lo estamos viviendo, se requieren nuevas habilidades. Por ejemplo, una habilidad que parece muy básica, pero que normalmente los estudiantes y también los docentes no solemos tener, es plantear correctamente preguntas, contrastar la información, cuestionarte lo que estás leyendo. O sea, el simple hecho de utilizar la IA no es solamente darle clic, preguntar, copiar y pegar, sino completar el proceso de aprendizaje. O sea, aquí también ya recae un poco en
como digo, la responsabilidad del docente y del estudiante en convertirse en agentes activos y no pasivos del conocimiento. O sea, no es justamente para nosotros mejorar y ser mucho más productivos y como queremos investigar más y convertirnos en un referente de investigación y de referente en educación. Hay que tener compromiso también y responsabilidad en cómo estamos utilizando estas herramientas digitales que ya están presentes en nuestras vidas. Entonces, los estudiantes, de mi parte, lo que yo sí sugiero es tener un poco más de conciencia y responsabilidad al usar la inteligencia artificial. Cualquier herramienta que utilice inteligencia artificial. Más no tanto por el hecho de que me voy a sacar cero si es que no la uso, ¿verdad? Porque a veces la usan a la IA como para hacer todo rápido, es optimizar el tiempo. Pero en cambio no están aprendiendo nada. Entonces, más bien, lo que yo sugeriría es preguntarse qué tipo de profesionales queremos ser a futuro. Porque si la IA nos va a seguir acompañando y si vamos a seguir dependiendo, entonces básicamente la IA es la que nos va a dar haciendo todo el trabajo. La IA aceleradora. Exacto. Y si han visto esos memes que dice yo y ChatGPT el día de grabación. Y es súper real. O sea, eso es algo que está pasando lamentablemente, pero es como les digo, porque la hemos visto a la IA como una solución muy rápida e instantánea, pero no como una aliada del aprendizaje. Pero en este término, en cuestión de la IA, hay un desenfoque en este punto de lo que son la cuestión de plagios. Porque la IA, a pesar de darnos información inmediata, no siempre es confiable. Exacto. Entonces, hay cuestiones, por ejemplo, que digamos que le pidan citas bibliográficas a ChatGPT. Y están mal citadas. Ajá. Y las citas botan a fuentes inexistentes. Correcto. Ustedes le dan clic y no aparece en ningún lado. No aparece nada. Entonces, en este punto, los estudiantes se hacen muy dependientes. Correcto. Y al mal utilizar esa información, es como que no aprenden. Por ejemplo, en el caso de uno, por eso a veces no es muy recomendable utilizar lo que es ChatGPT o inteligencia. Con ello, ¿usted cree, economista, que, o sea, a su visión de cómo se está usando actualmente la IA en los estudiantes, en un futuro, cómo lo ve? Si se está mal implementando, ¿cree que los próximos profesionales que vayan a salir sean igual de dependientes de la IA cuando ya tengan el título que como lo son ahora? Ahí entramos a otro debate también interesante, y es justamente si es que la IA va a desplazar mano de obra, ¿no? Desplazar o reemplazarla. Desde mi punto de vista, no es que la va a reemplazar. Lo que va a hacer es transformar la naturaleza del trabajo. Ahora, evidentemente los que se van a ver más perjudicados son aquellos que no la están utilizando correctamente y que se han vuelto dependientes de la IA. ¿Por qué? Porque evidentemente si es que tú estás usando la IA también tienes que ir mejorando e ir aprendiendo más en herramientas digitales, ¿no? En cómo utilizarla, optimizarla, y no solamente en las más conocidas, sino que a futuro se han de desarrollar muchas más. Pero respecto a lo que tú mencionas, no es que va a desplazar la mano de obra. Yo simplemente creo que va a cambiar la naturaleza del trabajo y necesariamente nos va a llevar a aprender de otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, análisis de datos, ciberseguridad, gobernanza digital. Entonces es justamente en esas áreas en donde va a tocar sí o sí empezar a aprender y especializarse. En este contexto, uno entiende que la IA es evolución o transformación, pero muchas de las veces no evoluciona bien, ya que hay casos en los que la IA ha hecho cosas que no son permitidas ni cosas legales. Por ejemplo, en enero de 2024, en las votaciones en lo que son Estados Unidos, habían una serie de llamadas telefónicas que fueron enviadas a votantes de los estados de New Hampshire, utilizando voz artificial. O sea, esta voz era idéntica a la del preelecto o lo que sea. Y estos clonaban exactamente y hablaban exactamente igual que el candidato. Entonces, muchas de las veces esta IA no es algo bueno, o la gente no sabe usarla de manera correcta. Y con ello, también, como usted mencionó, economista, no está regulada, y hay varios casos donde también la IA deshumaniza a la persona. Por ejemplo, tenemos un actual caso que estuvo recientemente, que fue en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde un asambleísta simplemente copió y pegó sobre la protesta de una ley.
se evidenció porque abajo ¿Cuál es importante? Ahí sí es importante leer. Claro, entonces, sumamente importante. y no solo eso, sino también casos, no ya hablando de Ecuador, sino afuera, en el contexto norteamericano, un alcalde por parte de Nueva York, con el uso de la IA, mitigó varios mensajes en varios idiomas como apoyo a su partido político. Entonces, vamos a ese punto donde las personas ya no ven a la IA como una fuente de aprendizaje, sino como una fuente de obtención de beneficio individual, egoísta, para sacar un provecho de él, o para simplemente huir a una responsabilidad, como lo venimos viendo en el caso académico, pero también en el caso de deshumanizarte a ti, como crear un propio texto que visibilice lo que quieres dar a entender, o incluso a veces en nuestra vida diaria, creo que hemos visto el meme de como un chico manda un texto pegado de la IA para decirle algo lindo a su novia. Entonces, podrá ser chiste, pero ¿por qué depender de algo tan fácil y común y dejarlo a manos de una herramienta artificial? ¿Cree que la IA nos está deshumanizando o también? Sí, yo pienso que está deshumanizando porque están utilizando indiscriminadamente. Claro, para todo. Nuevamente es como que la comodidad. Por eso es que dice que la IA también está controlando hasta nuestras relaciones personales, claro, ¿no? Y justamente utilizarla para enviar mensajes. Yo sí siento que tú la puedes utilizar para mejorar un mensaje que tú mismo hayas creado. Por ejemplo, tú haber escrito un mensaje y pedirle a la IA que te ayude a mejorarlo, pero más no que te lo construya y tú tal cual enviarlo. Pero como les digo, estamos en una época en donde nosotros vemos simplemente resultados. O sea, aquí no hay procedimiento, no hay proceso. Entonces tú lo único que quieres es resultados inmediatos. Y si la IA te lo puede dar, entonces simplemente lo vas a tomar. Y otra cuestión también interesante es que desde muy chiquitos ya están expuestos a la tecnología, claro, desde muy pequeños. O sea, tú vas a la escuela y le preguntas a un niño de, qué sé yo, de segundo grado y ya sabe que existe el ChatGPT, que es el más conocido. Entonces ya tú desde esa edad simplemente vas sabiendo de que las cosas se pueden hacer mucho más fáciles. Pero ¿no le estará haciendo eso un daño al cerebro humano? Correcto, pero es que ahí también ya recae un poco de responsabilidad desde la casa y también en el sistema educativo, de cómo lo estén utilizando. Ya digamos que es un tema mucho más complejo porque allí entraríamos ya no solo al ámbito personal, sino también al ámbito académico y en definitiva en la vida de todos, ¿no? En el diario vivir. Claro, siguiendo un poco esa línea, de hecho, también haciendo caso a nuestros radioescuchas, tenemos unas preguntas que nos dejaron en el live para usted, economista. Comenzamos con la pregunta de Daniel Pineda Polo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar la educación y preparar a la fuerza laboral para enfrentar los desafíos económicos del futuro? ¿Y qué impacto puede tener en la economía en términos de crecimiento y competitividad? ¿Me puedes repetir la primera parte? La segunda sí la alcancé. ¿Cómo puede la súper larga la pregunta de Daniel. Daniel, no soy experta en desarrollo de software. ¿Cómo puede la inteligencia artificial transformar la educación y preparar a la fuerza laboral para enfrentar los desafíos económicos del futuro? Nuevamente, aprender habilidades nuevas. Habilidades que tengan que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, análisis de datos, es como las carreras del futuro incluso, se han visto, prácticamente todo está relacionado con la IA. Análisis de grandes volúmenes de datos, ciberseguridad, gobernanza digital, creación de algoritmos, programación, son carreras del futuro. Entonces, básicamente en esas áreas va a tocar como especializarse, ¿no? Pero no significa que los trabajos actuales también se vayan a acabar, sino que simplemente van a cambiar de naturaleza, es decir, van a empezar a implementar un poco más de herramientas que utilicen inteligencia artificial o herramientas tecnológicas en general. ¿No? Ahora, en el tema de la pregunta de crecimiento económico, claro que tiene potencial. Hay algunos estudios que refieren que el 70% del valor monetario generado por la IA se concentra, bueno, es alto, sí genera crecimiento, pero lamentablemente se concentra en Norteamérica y en Asia. O sea, ¿tiene el potencial de generar crecimiento? Claro que lo tiene, pero se concentra. Y ahí justamente depende de las facilidades y el acceso a qué cosa, algo muy básico. Por ejemplo, para que tú utilices la IA necesitas un dispositivo electrónico, sí o sí. Segundo, necesitas buena conectividad. Y tercero, necesitas educación digital.
Si no cuentas con estos 3 elementos básicos, evidentemente no vas a poder aprovechar la IA para aumentar el crecimiento y ser más productivo. Para países en donde sí existen estas condiciones, sí la están aprovechando y sí es un gran aliado. Pero para países, por ejemplo, de ingresos medios bajos o bajos, como el de nosotros, como Ecuador, lamentablemente la IA no se convierte en un aliado, sino en todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todavía hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a un dispositivo electrónico. Tampoco es que tenemos la infraestructura como para tener altos niveles de conectividad y lamentablemente tampoco hay educación digital. Entonces no solo sirve que la IA exista, que la tecnología exista, sino que también sea accesible para todas y todos. Y con ello en mente, ¿no estaría incrementando más la desigualdad entre los países? Desigualdad que ya existe, pero hacerla incluso más fuerte, más distanciada. Sí, como te digo, en los países en donde no existen las condiciones, claramente que sí lo hará. Claramente que se lo hará. Y allí, evidentemente, lo que se va a requerir es una articulación, no solamente entre universidades, empresas, sino también con el Estado. Y unir fuerzas y tratar de desarrollar tecnología en beneficio de todas y todos. Por ejemplo, utilizar IA para mejorar el sistema médico, ¿no? Para poder acceder a citas médicas o para recibir atención personalizada cuando no existen los profesionales de salud especializados, porque hay zonas en donde no hay. Entonces tú puedes recibir un tratamiento personalizado si es que utilizarían la IA precisamente para esa parte, ¿no? Para resolver un problema social. O también lo podríamos utilizar en el ámbito de educación, para reducir pobreza, para dar educación personalizada en zonas rurales donde no hay docentes o donde no hay un acceso muy fácil para poder brindar la educación. Entonces, definitivamente ahí sí requiere que haya articulación de más agentes, como dije, las empresas, las universidades, el gobierno. Para esto también tenemos otra pregunta de José Antonio, donde nos dice, ¿creen que es necesario introducir a los estudiantes a la IA de manera formal desde las universidades para sacarle el máximo provecho y que se reduzca el copy-paste y verdaderamente complementar el estudio? Sí, yo definitivamente creo que ya no deberíamos ver a la IA como un enemigo, sino como un aliado. Y hay muchas personas que se oponen porque dicen que está reduciendo la capacidad de pensamiento crítico, que está haciendo que los estudiantes sean mucho más cómodos, pero en definitiva el declarar desde el inicio de que está aceptado el uso de inteligencia artificial, de herramientas que las utilicen, y declararlo en el inicio de cualquier ciclo es correcto. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la oportunidad al estudiante de que sí la use, pero también hay que ser súper claros y en que cada tarea, al menos eso traté de hacer en este ciclo, y es pedirles a los estudiantes que cuando tengan alguna tarea hagan una declaración y escriban. Yo utilicé tal IA, por ejemplo, ChatGPT, ¿para qué? Para mejorar la redacción. ¿Para qué? Para articular mejor los párrafos de mi trabajo. ¿Para qué? Para, no sé, citar, referenciar. O sea, el punto es no verla como un enemigo, o sea, es tratar de implementarla porque ya es parte de nuestra vida. E incluso si es que tú no permites este uso, los estudiantes lo van a seguir haciendo. Y cuando tú les preguntas algo, te van a decir, no, pero es que yo no he copiado, pero en definitiva sí lo han copiado, ¿no? Entonces, desde el principio tener reglas claras respecto al uso de cuándo, cómo y dónde sería de gran ayuda. Aquí José hace una acotación para mí que él usa ChatGPT. ¿Por qué? Porque nos dice, el que realmente conoce de su área y aplica IA, si le saca un aumento de su productividad inmenso. Sí, La eco está contigo. sí, Te apoya, totalmente. te Es apoya. que por eso es que les digo, yo no estoy para nada en contra del uso de la IA. O sea, yo desde que la conocí, mi vida se ha hecho mucho más fácil. Pero en el sentido de que me ha hecho el trabajo, sino que me ha ayudado a mejorar y ser más productiva. Porque tú le puedes pedir cualquier tipo de información, pero nuevamente ahí viene el raciocinio del ser humano de plantearte, esta información es correcta, la voy a contrastar con otra, a ver si es que lo que me dijo es de verdad, que justamente decía Justin de las referencias. Eso sucede todo el tiempo. Sí. O sea, yo les digo porque uso principalmente ChatGPT, ¿no? Hay algunas otras más, pero yo prefiero esta. Y tú le pides alguna referencia, le das clic y resulta que no existe en ningún lado. Exacto. Pero en cambio, si tú te contentas con esto y dices, ya me dio el trabajo y encima me da referencias, buenazo, pero en cambio no verifico y lo copio. Ahí pierde justamente el poder, la inteligencia artificial.
de hecho sí. Claro, o sea, con eso en mente, sabemos cómo funciona la IA, pero yendo un poquito más allá, podemos tener dudas sobre el valor ético que puede dar en su uso, como quién diseña estas tecnologías, con qué valores y el beneficio de quién. Es por eso que economista llegamos a pensar en una dependencia tecnológica con lo que es la inteligencia artificial. ¿Usted podría decirnos o suponer quién es el que está a mano, quién es el que controla la inteligencia artificial y con qué fines podrá hacerse? Ajá. Como les decía antes, el valor añadido por uso de IA se concentra en Norteamérica y Asia, y es justamente en Norteamérica que un poco grupo de empresas son desarrolladoras de inteligencia artificial, como son Meta, Microsoft, Google, Amazon, por mencionar algunas. O sea, son tan pocas y en realidad ahí se concentra todo el desarrollo de la inteligencia artificial. En unos pocos. En unos pocos, correcto. Y Norteamérica, ¿no? Norteamérica y algunas otras empresas de Asia. Y eso justamente también limita porque está respondiendo más a intereses justamente de estas empresas. Pero a intereses no tanto de querer ayudar a resolverte un problema de la vida real, sino intereses que van mucho más allá y son económicos. Porque OpenAI, que es el creador de ChatGPT, es multimillonario, es una empresa que ha facturado muchísimo desde que desarrolló esta IA. Entonces, obviamente, si es que hay un beneficio económico detrás, es muy posible que en realidad lo que persigan es incrementar ganancias y maximizar utilidades de las empresas, más que contribuir a resolver problemas de la vida social. Por eso es que ahí es cuando yo decía que se tienen que establecer ciertas regulaciones respecto a por qué se están creando estos algoritmos, qué persiguen, o sea, qué criterios están siguiendo y que sea eso público, o sea, que la gente pueda acceder a esa información. Y saber en realidad si, por ejemplo, lo que estamos consumiendo es porque es una necesidad o es porque la IA nos lo está recomendando, ¿no es cierto? Porque ahí es una decisión de consumo mediada por IA y no tanto puede no estar respondiendo a necesidades. Claro. Como bien sabemos, todo esto, la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los motores más importantes y poderosos en la transformación económica en el mundo actual. Bueno, sabemos que los gobiernos y las grandes corporaciones prometen que esta tecnología aumentará la productividad, generará el crecimiento y abrirá nuevas oportunidades para millones de personas. Y en efecto, la inversión de la IA no dejará de crecer y con ella también el entusiasmo por su potencial. Por ello se celebran estos avances. Muchos se preguntan si los beneficios estarán realmente llegando a todos. Esto nos obliga a mirar más allá de las cifras macroeconómicas y preguntarnos por los efectos reales que esta revolución tecnológica tiene sobre el bienestar de la mayoría. Por eso nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. En una economía real, ¿usted cree que la IA impulsa el crecimiento o solo beneficia a unos pocos? Definitivamente que beneficia a unos pocos, porque justamente el desarrollo de estos algoritmos se concentra, como decía antes, en Norteamérica y Asia, en algunas regiones. Entonces, evidentemente está mejorando el crecimiento solo de unos pocos países. Los países en los que no hay tanto desarrollo de tecnología y tampoco se encuentran con todas las condiciones, ahí no se está aprovechando el potencial de la IA y por lo tanto no se lo puede considerar como un motor de crecimiento. Ahora, fuera genial que en realidad sí se lo utilizara, y hay algunas iniciativas, porque tampoco puedo decir que en Ecuador no se han aplicado ninguna. Hay algunos proyectos de ley, de hecho en la Asamblea Nacional, que están formulados para el uso responsable de inteligencia artificial. Sin embargo, todavía no se han articulado con algunos otros ministerios, como el de Educación, Salud, de Producción, Ciencia y Tecnología. Y también hay algunas otras, algo que por ejemplo yo tampoco sabía y justamente para venir al programa lo investigué. En Ecuador, en la Universidad de Yachay, existe el supercomputador Kinde I y es un supercomputador creado justamente para crear tecnología y avances en la IA para nivel regional. Pero la pregunta es, ¿se están desarrollando? ¿Se está aprovechando estos recursos? Y la otra pregunta, ¿se está aprovechando para resolver problemas sociales? Claro. Entonces, es justamente la articulación, como les mencionaba, y se va a concentrar siempre que no hayan las condiciones para que haya una justa redistribución de
y acceso a tecnología, a conectividad y también a alfabetización digital, que son súper necesarios. De otra manera no se puede, o sea, se tiene que contar con algo mínimo para poder avanzar y empezar a crear tecnología y hacer un uso responsable de ella. En este punto, o sea, yo creo que la IA tiene más potencial en lo que son ya países más industrializados, Correcto. Países del primer Es que ya mundo. tienen la infraestructura, Claro. o sea, cuentan con la infraestructura y la han aprovechado. En cambio, en países de bajos ingresos como el nuestro, lamentablemente todavía se tiene que construir los medios para hacer posible el aprovechamiento de inteligencia artificial. Entonces, estamos todavía en el camino. Llegando a economista, también tenemos una pregunta de nuestro compañero Pablo André. Hola, excelente invitada. ¿Qué tipo de políticas públicas deberíamos estar impulsando para que la inteligencia artificial se convierta en una aliada del desarrollo sostenible? Bueno, desde el lado del gobierno, lo que básicamente se tendría que hacer es empezar a incluir más actores en el diseño de tecnologías, ¿no? Como decía, articular empresas, universidades y el Estado. El Estado puede, obviamente, actuar o ingresar para poder resolver problemas sociales utilizando la IA en beneficio, como les decía antes, para proporcionar, por ejemplo, una mejor asistencia médica o mejorar el sistema educativo, que también necesita muchas mejoras. Entonces, el Estado ahí básicamente debería entrar como un mediador y también como un proveedor de las condiciones para que se pueda desarrollar la IA. Como les decía, se necesita más acceso a dispositivos electrónicos, se necesita más conectividad, un mejoramiento de conectividad en zonas urbanas, que de hecho lo hay, ¿no? Y ahí también hay una diferencia entre zonas rurales que continúan siendo rezagadas. Y ahí es el papel del Estado, es decir, de proporcionar de la infraestructura y de las herramientas necesarias en todos los lugares, es decir, de forma equitativa para que se pueda aprovechar eficazmente la IA. Economista, con ello en mente, hablamos de nuevas carreras, hablamos de nuevos profesionales y personas que se induzcan a este nuevo cambio tecnológico que viene. Sin embargo, en un escenario real, para el caso ecuatoriano, no tenemos esta disponibilidad de carreras aún en las universidades. Seguimos con carreras propias, tal vez tradicionales, en las que se han venido implementando. ¿Usted cree o a qué tiempo de años cree que puedas implementar estas nuevas carreras, estas nuevas tecnologías para que así salgan personas con el conocimiento y así se puede ir de poco? Porque al menos yo en lo personal soy de la mano que la educación es la base para todo. O sea, es la base y si se invierte en educación, se invierte en nuevas carreras, podríamos llegar a este impulso, a ser aliados de la IA, a tener un mejor manejo de producción, como le está diciendo, implementarlo en la salud y otros sectores. Tal vez algún límite de tiempo, cómo nos ve en el caso ecuatoriano con la educación. Bueno, con respecto a la educación, la verdad que el escenario es todavía un poco incierto. Sin embargo, ya se están implementando algunas estrategias, podría decirse. Como antes mencionaba, la idea no es desplazar las carreras que ya tenemos, sino transformarlas. Es decir, ir implementando la tecnología de a poco. Por ejemplo, en nuestra carrera de economía, antes nosotros hacíamos básicamente todo el análisis, era teoría. Pero ahora lo que se está tratando es de implementar más herramientas tecnológicas, por ejemplo, más software estadísticos. Entonces, es ahí justamente donde se tienen que realizar la innovación en las carreras. O sea, economía no se va a perder, simplemente se le va a dar otro enfoque. Por ejemplo, más adelante ya no puede que se llame economía, sino economía y ciencia de datos, o economía y análisis de datos. ¿Por qué? Porque se le está dando el peso a una realidad y a una necesidad actual, ¿no? Que está en función del avance tecnológico. En el ámbito macroeconómico, esto vendría a ser aplicando el modelo de I+D, el modelo de investigación más desarrollo. Economista, por otra parte, tenemos otra duda de nuestros espectadores. En este caso es Abel Espinosa, que nos pregunta que puede que en un futuro la IA llegue a reemplazar fácilmente a las personas, de manera que la implementación de la IA sea más barata que la mano de obra. No, yo no creo que eso pase, porque necesariamente la IA necesita del ser humano. O sea, no puede operar si es que no existe un humano. O sea, de hecho, no se puede considerar que va a haber mano de obra si es que el humano no está presente. Y de hecho, la IA no puede reemplazarnos completamente, porque la IA no puede
pensar como el ser humano. O sea, la IA no te va a enseñar con empatía, la IA no va a tomar decisiones en contextos con mucha incertidumbre. O sea, eso es propio del ser humano. Hasta que eso pase, tendrán que pasar muchísimos años más. Claro. Y definitivamente no va a reemplazar al ser humano. Eso También- obviamente desde mi punto de vista, habrán algunos otros que defiendan la otra postura, pero desde mi punto de vista no nos va a reemplazar porque, como les digo, necesariamente no habrá IA si es que no hay humanos que la controlen, que la desarrollen, que la mejoren. Pero según el poderosísimo TikTok, una vez estaba viendo un documental sobre la creación de unos robots, Ajá. ya que se empezaron pusieron 2 robots ya humanizados a conversar entre ellos y existía una conversación fluida entre ellos hasta cierto punto que ya empezaron a hablar de cosas que no tenían nada que ver. Se inventaron un nuevo Sería idioma. interesante Ajá, de sí. verlo para ver qué tipo de conversación sostienen, porque obviamente tú los puedes configurar y puedes desarrollar los algoritmos para que mantengan una conversación en cierto tema específico. O le Claro. puedes retroalimentar el algoritmo con más información en función de lo que van aprendiendo, ¿no? Porque se retroalimentan los algoritmos. Y sería interesante ver. Hasta hay películas, o sea, Claro. ya, o sea, la IA está superando hasta la ciencia ficción. Tantas tele. películas Tanto. que se ven ¿cómo se dice? El exterminio de la raza humana, ¿por qué? Por robots. La de Yo, Pero Robot. los robots, algo interesante es que los robots no es que se están creando recientemente. De hecho, la empresa de General Motors de Japón, ellos ya utilizaban robots para automatizar procesos desde la década de 1980. Entonces, no es que es actualmente la introducción de robots, o sea, de hecho ya es desde mucho más antes, de hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hacía esta empresa es utilizar robots para realizar tareas que eran muy peligrosas para los mecánicos, es decir, para el ser humano. Entonces ahí no solamente mejoraban eficiencia, tiempo, sino que también mejoraban condiciones laborales. Entonces no es que, imagínate, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá han pasado un montón de años y hasta ahora no nos ha reemplazado un robot específicamente en una actividad. También tenemos las aspiradoras que son robots. Claro. Facilitan el trabajo y ahí no. No la veo lavadoras reemplazándome. también. No, por eso es que les digo que no creo necesariamente que nos vaya a reemplazar. O sea, yo simplemente creo que está cambiando la naturaleza de las actividades que estamos haciendo porque nos está obligando a buscar la forma de estar al día, es decir, aprender más sobre herramientas que te permitan aprovechar la tecnología. O sea, y no quedarte rezagado, porque es justamente el aprender, el continuar, el informarte, el no tenerla de enemiga. Nuevamente, como digo, no verla como enemiga a la IA. Bueno, como yo en este punto sí concuerdo un poco con usted, pero usted no sé si usted ha visto los videos de TikTok otra vez. No sé, de hecho yo no tengo TikTok, ¿No ve no sigo TikTok? TikTok. No, Ah. sí, todo el mundo me dice que es raro, pero yo no uso ni TikTok ni Facebook. Sí uso Instagram, pero no uso ni TikTok ni Facebook, entonces no sé cómo es que funciona. Se está perdiendo de los últimos Pero lamentablemente acontecimientos. TikTok les genera una Se leyó el dato de dependencia déficit de total, atención, ¿verdad? que Sí. los chicos Sí, se sí. vuelven tan absortos cuando están en el celular viendo TikTok que pasan horas de horas. Imagínense, están en tiempo el se va. celular 2 horas Ajá. usando TikTok. Sí. O sea, Ni se da cuenta que lo Exacto, perdió. por eso es que también el tema del acceso a redes sociales es súper interesante y también muy controversial porque puede ser un aliado, pero definitivamente en la era actual no está tanto como siendo un aliado porque hasta ahí incluso nos roban información personal, la gente publica lo que desea, o sea, no hay un filtro, no hay... O sea, es complicado, ese tema es bastante Claro, amplio y y también tampoco, interesante de tampoco es como conversarlo. que hay una regulación con ello porque se lo vende como entretenimiento. Entonces tampoco podemos ponerle un límite o simplemente prohibirlo o algo más por ahí, o algo que vaya más allá incluso que eso. Porque, claro, se basan en el entretenimiento, en la difusión de contenido, la difusión de videos. Entonces no hay algo en sí que lo pueda dar o que se les pueda prohibir o que se quiera delimitar para este grupo. Con ello en mente, economista, nos está hablando de la IA que expande tanto las fronteras. También creo que comparto con mi compañero Justin, estoy de acuerdo, pero en mi caso siento que con lo que he estudiado también por parte de la IA y lo que nos ha deshumanizado, que nos volvemos tan dependientes a pedir textos muy sencillos, siento que eso de
volvernos codependientes en parte de no poder expresar las emociones o sentimientos que uno pueda tener, junto a la gran desigualdad que pueda proveer entre los países, porque claro, es bueno decir que ahora uno tiene que tener a la economía a la IA de aliada, sin embargo, no podemos hablar lo mismo de personas que no tienen acceso. Claro, entonces, no tienen acceso. siento que, al menos para el caso ecuatoriano, para nuestro país, que nos dijo que aún está corto, está en desarrollo, ser una limitante. Ser una limitante tanto para los chicos que quieren o que están iniciando tanto en la educación básica, en el bachillerato, al menos ahora para los universitarios también, que sí tenemos un proceso antiguo de educación que se lo ha venido haciendo un poco tradicional, a la consulta, a lo que fue Wikipedia en su momento, pero en su momento, siento que las generaciones que están viniendo la tienen un poquito más complicado, o en su aprendizaje cognitivo. En su aprendizaje cognitivo y en la manera de poder expresarse y no volverse tan resilientes o aferrarse a la IA como a nada, que lo hemos romantizado también a esa visión de que sin eso también sí, de no hecho somos algunos nada. usan IA para como su psicólogo personal. ¡Ay, sí! Economista, confiésenos. Uno ingresa a Sí. cualquier IA y no sé, le cuentas de que tuviste un mal día y la IA te da una respuesta así tan relajante, tan como que Mejor que psicólogo. Es que claro, eso te da hasta ya mejor, no una respuesta mejor que un el humano, contacto ¿no? de una persona. Entonces, Pero lo es por interesante eso. es que la IA conoce cuál es tu comportamiento, porque es que tú ya le has preguntado antes, entonces te da una respuesta en función de las interacciones que has tenido previamente. Entonces ahí tampoco no hay que dejarse de engañar, pero lo que sí es cierto es que ya lo estamos utilizando hasta como nuestro psicólogo personal, o sea, ya se ha convertido en nuestro mejor amigo, le contamos penas, No he sido de alegrías, de todo, de todo. De hecho hay una dinámica que me la enseñó una compañera de trabajo, que se le hace a ChatGPT y se le dice roast me. Ah. El roast me es una moda que surgió en Reddit, en esta red social en Reddit. Y lo que se hacía es subir una fotografía y le pedías a alguien que te la critique. O sea, más o menos así sería, como critícame. O, Claro. entonces ustedes le hacen le piden esta dinámica al ChatGPT y créanme que les va a dar Sí, de todo, chicos, de de todo, eso se lo de recomiendo. Cómo pedirle a chat es Exacto. decirle, chat, con todo lo que sabes de mí, Ajá. roast me. O en otras palabras, quémame. Ajá. Y Y de hecho depende- bota cosas. todas tus Sí, por búsquedas eso es te que las lanza digo, ahí. pero ahí justamente es tampoco fiarse tanto de la respuesta que les vaya a dar el ChatGPT. O sea, no se confíen tanto porque, como les digo, No se ofende. el algoritmo aprende en función de lo que se le ha preguntado previamente. Entonces va guardando. E incluso, por ejemplo, cuando nosotros creamos algunos chats individuales dentro del mismo chat, también está aprendiendo. O sea, él aprende con todas las interacciones que nosotros damos. Entonces, la respuesta les da en función de lo que ustedes hayan preguntado previamente, de lo que le hayan consultado, de lo que le hayan contado. Eso, de hecho, hay un estudio que revela que las preguntas que uno le hace a chat, al menos más personales, siempre va a tender a darte más la razón a ti. Sí, O a tenerte sí, contento sí. a ti. Pero entonces eso no estaría muy sesgado. O sea, ahí la IA no tendría una falla porque... Claro, lo por hace eso de les digo manera que ahí los algoritmos están creados y diseñados de esa manera, para darte una respuesta que tenga una estructura en particular. O sea, tanto cualquier forma en cómo tú le preguntes, la respuesta viene estructurada de esa manera. Un inicio, un desarrollo, una conclusión, o como se denomina en resumen, ¿no? Entonces tiene esa estructura de cualquier forma en cómo tú le preguntes. Y aquí también es muy importante aprender a hacer bien las preguntas, porque como el chat es un algoritmo, él no entiende, por ejemplo, algo que para una persona puede ser por sentido común. O sea, Claro. no está todavía diseñado para tener esa habilidad, ¿no? Porque es propia del ser humano. Entonces tampoco hay que confiarse en todas las respuestas. Por eso es que lo que siempre digo es contrasten la información. Yo cuando pregunto los deberes. Economista, Claro, para sí. no dejar a nuestro últimas par de preguntas en el live, tenemos una pregunta por parte de César Correa. En una sociedad donde se depende de la opinión de la IA, ¿se podría decir que seremos las últimas generaciones en ser capaces de tomar una decisión sin depender de una máquina? ¿Perderemos nuestra capacidad de decisión ante problemas en el mundo? Excelente pregunta, César.
Yo creo que no, quizás sea un reto para las actuales generaciones y próximas generaciones. Claro, es que de ahí para nosotros, bueno, estamos creo que todavía estamos a tiempo de tomar conciencia. Sí. Correcto. Pero sí creo que va a ser un reto para los que ya están naciendo y desde muy pequeños tienen acceso a tecnología, porque básicamente para ellos la interacción social es casi nula. Entonces prefieren interactuar con una cámara, que se les digo, con un celular, con un dispositivo electrónico y no con personas. Entonces ahí ya la habilidad de socializar es mucho menor, se vuelven introvertidos. O sea, obviamente no puedo generalizar porque no es que suceda en todos los casos, ¿no? Pero ahí será el reto en las futuras generaciones. Perfecto. Hay casos en que la IA también ayuda a los chicos a expresarse. Por ejemplo, en nuestro caso, tuvimos que hacer un video la otra vez para Macro. Y de hecho el guión que nosotros hicimos para el video lo sacamos de ChatGPT. Y fue un guión súper bien organizado, cosas así. Pero el video, de hecho, el video estuvo súper entretenido. Verónica lo vio. La Verita lo vio. No le pregunté. Ya. Percibí, o sea, la estructura en la que le dio fue una respuesta muy buena. Fue un contexto muy gracioso y relacionaba tanto los problemas económicos. Es que el chat sí es divertido. O sea, si ustedes quieren escuchar un chiste, le dicen, cuéntame un chiste y les va a contar un chiste. Cuando usted se va, digamos, a Gemini y le dice, cuéntame un chiste, y le cuenta, o a Hey Google, son chistes amargos. Sí, pero son gracios. Algunos sí, porque también le he dicho, cuéntame algún chiste y sale con unos chistes, nada que ver, un humor muy básico, ¿no? Ese chistecito, nada de que ver. Pero por eso les digo que es justamente como uno le está utilizando al chat. O sea, ahí tenemos opiniones diferentes. Sí, ahí sí es ahí completamente sí diferente. Pero es por que último, sí son chistosos, no. Cuestión de gusto, de humor. Cuando le pones sonidito al final, sí es chistoso. Cuestión de quién quiere. No he escuchado que tengan... Pregúntele. A Gemini y pregúntele. No le he hecho, o sea, solo le he preguntado que dé chistes, pero nada más. Le da chistes amargos, pero yo creo que, al menos a mí, de lo tan amargos que son, me hacen reír. Yo sí ni cuenta la gracia. Ya le voy a preguntar más seguido. Ya, por último, la pregunta de Justin, ¿qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Loja y más en los estudiantes? ¿Qué impacto? Buena pregunta. Bien, Justin. Es difícil de responder porque es que me está preguntando de toda la universidad. Se la pusiste. Al menos entonces, de la carrera de economía. De la carrera yo podría hablar. A ver, ¿no? Porque he tenido más, digamos, contacto con los mismos estudiantes, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido la IA? Yo creo que mitad y mitad. Para algunos podrá ser una súper herramienta y para otros quizás no tanto. Pero para la mayoría yo creo que la están utilizando, como dije, más para cumplir las tareas y para otros quizás sí la vean como realmente para aprender, ¿no? Como una herramienta precisa para el aprendizaje. Entonces sería como mitad, o sea, ahí sería más bien, lo que pasa es que la pregunta es como muy complicada de responder. En general, mayor. Exacto, muy complicada de responder Bien, porque es que yo no podría decir específicamente cuál es el uso que le da a cada estudiante a la IA, pero de lo que yo puedo ver es que la mayoría sí la está usando de manera indiscriminada, solamente para responder con sus obligaciones, ¿no? Con sus obligaciones académicas. Pero más allá de eso no podría mencionar. Lo que puedo recomendar es que no lo vean como un enemigo, o sea, no lo vean como un enemigo, pero tampoco como el que puede resolverles todos sus problemas. Bueno, ya para finalizar el segmento, conocemos que la inteligencia artificial está redefiniendo lo que es el presente, pero también modela un futuro prometedor que queremos construir. Uh-huh. Frente a los riesgos de exclusión y concentración del poder, es urgente pensar que las alternativas garanticen que esta tecnología beneficie a todos. Por eso tenemos una pregunta. Y como última pregunta del segmento, usted, a su opinión, ¿cómo usted podría decir que se podría gestionar una IA más inclusiva y transformadora? Bueno, lo primero sería implementar políticas nacionales que procuren el acceso equitativo a tecnología, ¿no? Para el aprovechamiento de inteligencia artificial.
Lo otro sería impulsar desde el sistema educativo, desde la escuela, alfabetización digital, es decir, enseñarles que la tecnología existe, pero también enseñarles a utilizar y a ver los riesgos y los sesgos que te puede causar el mal uso, ¿no? Y también lo otro sería incluir a más actores en el diseño de las tecnologías, o sea, las universidades, las grandes empresas, el mismo gobierno. De hecho, hay algunas universidades a nivel nacional que ya les ofrecen algunos cursos especializados justamente en herramientas digitales, en uso, en especialización de IA, en análisis de datos. Entonces, ya se está implementando. Sería la articulación de estos tres elementos, más obviamente la intervención del Estado para regular el uso de la IA, el uso ético y responsable de la IA. Muchas gracias, economista, por su opinión, por el conocimiento que nos ha impartido en este programa. También quiero recomendar a nuestros radioyentes que no perdamos lo que nos caracteriza como seres humanos, que son las habilidades intrínsecas que tenemos. Tanto es el poder expresarse, el no depender simplemente de una herramienta artificial para que hable por nosotros. Nosotros tenemos la voz y las habilidades para hacerlo, tener la fuerza de voluntad para no caer en este ciclo vicioso y con ello no perder ni no deshumanizarnos como lo estuvimos hablando actualmente, no sé. Sobre todo fuerza de voluntad. Sobre todo fuerza de voluntad, muchachos. En fin, muchas gracias, economista Priscila, por su claridad y profundidad en este análisis. Antes de concluir, nosotros queremos preguntarle a usted, ¿qué opina usted sobre este tema del gran avance de la inteligencia artificial? Estoy completamente a favor. A favor. O sea, ¿por qué? Porque lo uso Siguiente y pregunta. siento que es un gran aliado. Sí, es que siento que es un gran aliado. No me puedo renegar algo que es inminente. O sea, Claro, que es el eso avance tiene razón, tecnológico. es algo que viene. No me puedo renegar y lo que me toca o lo que nos tocaría a todos, de hecho, es simplemente adaptarnos. ¿No? Y no ser renuentes al cambio, sino adaptarnos. A todo esto, entonces, ¿usted qué mensaje nos dejaría a nosotros, en especial porque el tema nos interesó mucho, y a la audiencia que nos está viendo sobre la importancia de estar informados sobre este tema? Yo creo que como estudiantes, para ustedes el consejo sería que se pregunten qué tipo de profesionales quieren ser en el futuro. ¿Quieren ser alguien que dependa mucho de la tecnología o quieren ser alguien con pensamiento crítico y con ideas propias? ¿Y cuál es el aporte que ustedes quieren darle a la sociedad? En función de eso y la respuesta que le den, entonces va a ser también la respuesta respecto al uso de la IA. Y como estudiantes, bueno, que no sean, nuevamente, que contrasten lo que obtienen, o sea, no se queden solo con la información que les da, contrasten, la verifiquen, sean más curiosos. Yo creo que nos falta a todos, ¿no? Nos falta mucha curiosidad. Hay que ser muy, muy curiosos, o sea, todo lo que te dé el chat, preguntarle. Cualquier cosa que tú no entiendas, seguirle preguntando y seguir informándote. O sea, no quedarte solo con lo que te da. Sacarle la verdad a fuerzas. No nos conformemos, así como stalkeamos, pues también stalkeemos la información que nos proporciona. Claro, imagínense, todo el tiempo que invierten en TikTok y en redes sociales, stalkeando a alguien, mejor inviértalo en aprender, ¿verdad? Si se dieran cuenta de cuánto tiempo desperdician en redes sociales, créanme que ahí sí que se darían cuenta de lo importante que es. Siguiente programa. Bueno, en fin, agradecemos profundamente su presencia en este espacio, economista. Ha sido un gusto compartir este diálogo con usted y a ustedes, nuestra querida audiencia. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Radial Vista Económica en Instagram y programa Radial Vista Económica en Facebook. Adicional a esto, también tenemos TikTok, que pueden encontrarnos como Radial Vista Económica. Síganos en nuestra página. Por favor. Y reaccionen a sus publicaciones. Y también no olviden compartir este episodio si les ha gustado y sintonícenos el próximo sábado a las 11 de la mañana por la 98.5 FM. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, economista. Muchas Gracias, gracias, economista. chicos. Gracias. UNL Radio presentó Vista Económica. Una producción radial de la carrera de Economía, Universidad Nacional de Loja. Vista Económica. Hasta la próxima emisión.